El día de hoy, Broso no pudo esconder su enojo ante Julio Astillero y Sabina Berman, cuando le preguntaron sobre sus afirmaciones de que la mañanera de Andrés Manuel López Obrador era preproducida. Primero dijo, no me van a entrevistar en mi propio programa, con un notable enojo en su cara. Segundo, aclaró que él no había decidido ese tema para el programa, así subía de nivel su molestia. Tercero, dijo que no tenía las pruebas de lo que acusaba, pero que las estaba consiguiendo. Y cuarto, cortó el tema mandando a corte comercial. Aquí les dejo la discusión completa. Suscríbanse. ¿Con qué quieren empezar? Mira, pues yo me atrevo a decir que aparte de todos estos temas tan interesantes, toda la semana ha habido una discusión que me parece que es muy interesante y que deberíamos de abordarla aquí en Debatitlán, relacionada justamente con el anfitrión de este programa, con Broso y sus declaraciones que han generado una amplísima polémica en la cual me parece, yo distingo sobre todo dos cosas. Uno, el análisis respecto al papel de la crítica y hasta dónde se puede llegar y en qué términos, por un lado, y por otro lado, el hecho de definir cuál es el papel de esa crítica respecto a la postura de segmentos sociales que, apoyando en este caso la Cuarta Transformación y apoyando un proceso de cambio en México, se sintieron ofendidos por términos como los que usó nuestro distinguido anfitrión, Yo. Broso, tú mero. Sí. Así es, que lo cual ha señalado y ha habido pues una reacción fuerte de segmentos que se han sentido ofendidos, sobre todo me parece por dos cosas. Uno, por el hecho de que se haya caracterizado la conferencia mañanera como una preproducción, como un montaje preparado y colocado para generar una especie de adoctrinamiento o de señalamiento político específicamente preparado. Propagandístico. Y propagandístico. Eso ha generado desde luego no solo una gran molestia, sino además, una molestia entre quienes están atentos a un proceso interesante como es la mañanera, sino además también en el sentido de que no se han aportado pruebas, digamos, de que existe ese montaje o esa preproducción. Es decir, no hay en el propio programa se señaló que habrían de presentarse las pruebas de ese montaje que no se decían por delicadeza o por educación, por cuidado. Fue una ironía, porque además no se dan a conocer por el buen gusto o el mal gusto, haciendo una paráfrasis de Andrés Manuel, que no presenta, por ejemplo, los nombres de la lista de columnistas pagados, dicho por él, por buen gusto. O sea, tú tenías otros datos. Desde luego. Muy bien. Esa es una de las cosas. Y la otra que es, a mí me parece que ahí reside buena parte del asunto, es la gente que se siente ofendida por la utilización de decir que es una masa ignorante a la cual se le puede vender mierda inclusive. Entonces yo creo que vale la pena analizar de una manera puntual este asunto con la venia del anfitrión. Fíjate que lo agradezco y me parece muy bien. Es más, el programa que hiciste de Broso en 3 planos, lo seguí con mucha atención y con mucho gusto y te lo agradezco. Gracias. Y de veras, fui especialmente atento con todo lo que dijiste, porque además siempre lo dices bien y siempre piensas bien. Hay nada más 2 cosas que vale la pena aclarar como una semana después. Porque lo que yo tenía que decir ya lo dije, ya lo contesté y me sostengo. Tal cual. Nada más una precisión. Lo que yo dije del montaje, desde luego que tenemos fuentes. Lo sabemos. Nos lo han dicho. Fuentes que me reservo. No solamente del ámbito de la fuente de la mañanera, también de la fuente de Morena. Y tenemos nuestras fuentes y hemos ido puntualmente porque el aseverar que es un montaje preproducido la mañanera no fue de un día para otro. Fueron semanas de ir comentándolo todos los días para decir, hay que fijarnos en esto, ojo con esto, vean la pregunta aquella, vean la colocación de las personas. ¡Tac! En ese momento, mucha gente que no está de acuerdo con lo que está pasando ahí, pues nos empezó a contactar. Así pasa, así, ¿de parte de quién? ¿Quién coordina? Gracias. De parte de otras instancias, fuera de la fuente de la mañanera, también. Pero es una interpretación, sin pruebas. No. Ahí están las fuentes, desde luego. Bueno. Las pruebas, desde luego, que se están adquiriendo, claro que sí.
¿Y las vas a exhibir? Pero claro, si no, ¿de qué se trata? Bueno, Si ¿cómo le no, pego? ¿de qué se trata? Está bien. Esa es una aclaración para decir, quien todavía no crea que está amañado eso, bueno, está bien, con mucho gusto llegará el momento de todos esos documentos que estamos adquiriendo, que estamos consiguiendo, que nos están filtrando, desde luego que con mucho gusto ustedes serán los primeros en conocerlos, ¿no? Nuestras fuentes no las vamos a revelar, pero son gente toda muy confiable y muy cercana a todos esos sucesos. Y la segunda cosa que hay que aclarar después de una semana es que le dijiste a la gente. Exacto. Es que le dijiste a la gente, primero dijiste perrada, perrada le he dicho siempre. Sí, así es. Pero hay un contexto que pudieron usar bastante, no diría yo hábilmente, sí mañosamente, porque también perdona a toda la gente que nos escucha, pero la gente es huevona. Entonces es más fácil ver la versión de 2 minutos 20 a ver la versión de lo que yo dije en 20 minutos. Es que tú usas la ironía. Entonces yo cuando lo Pero, vi varias veces pero, me pregunté. A esto voy. Exacto. Cuando yo estoy diciendo, estoy elucubrando en mi speech de cómo se está armando la mañanera, estoy diciendo lo que el equipo de producción está pensando, no lo que yo estoy pensando. Esa era mi pregunta. ¿Te Y referías está a lo que clarísimo. piensan sobre el público o lo Sí, que tú piensas sobre el eso es, público? y lo digo muy claramente, y está en el video. Digo, está diciendo, bueno, hay que darle a la gente, mira, vamos a hacerle así. O sea, tiene que haber personajes muy identificables, tiene que haber algunas preguntas donde haya un lucimiento, y tenemos que hacer, y dije yo, como los programas de entretenimiento del 2 o del 3, tú hay que trabajar para la masa. Ya ves cómo es la masa, ignorante, se queda con cualquier mierda que le des. No lo dije yo para ellos. Es lo que imaginas que El dicen ellos. lúgubre, y así lo dije, así están pensando cómo hacer el armatoste. Claro, a la hora de recibir mi mensaje, mira, no he recibido nunca un chayote, nunca le he besado los huevos a nadie, nunca he entrevistado a nadie a modo. Me pueden buscar en todos lados, creo que nada más me atacan con alguna relación. No hay más. Entonces, sacas de contexto para decir linchada al ojete, linchada al cabrón. Está vituperando al público, se está metiendo con la gente ese cabrón. Linchadlo al villano. Está bien, yo aguanto, no me he quejado ni una sola vez. Ni una sola vez me he quejado. Bueno, Ya habrá momento de aclarar este asunto que alguien muy, entre comillas, hábilmente sacó de contexto para decir, mira lo que le dijo a la gente. Oye, mi hermano, en este país, hermano, nada más Alex Lora lo hace, cabrón. ¿Por qué lo va a hacer este cabrón? No, es que nunca lo hice. A la gente le digo desde siempre, desde hace 3 años, perrada, mis niños, hijos de mi última cruda, chancrudos, hijos de algo venéreo, lo que tú quieras. Pero el único cómplice que he tenido en los últimos 33 años es el público. Si sigo respirando y sigo vivo, cabrón, en este medio es por la gente. Porque haces un código con la gente. Si hay duda que hay un código con la gente, yo les invito a que observen lo que ha sido la última semana de las redes. No nada más de linchamiento, y lo digo, linchamiento orquestado. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes pruebas de que es un linchamiento orquestado? ¿Tienes pruebas? ¿Tienes pruebas de los reporteros de la mañana, los que yo llamo elenco fijo? ¿Tienes alguna duda que tenga algo que ver con alguna especie de preproducción? ¿Que se dé ese espectáculo de bajísimo nivel? ¿Por qué empecé yo a cuestionar este tipo de cosas? No nada más por mí o por mi ego, también por Andrés. Oye, ¿es la conferencia del presidente? Haz una conferencia del presidente.
Algo que sea importante, donde se hablen los dos temas del día. No 2 horas, no lo agotes. Hacer un programa de 2 horas todos los días, todos los que están aquí saben lo que son 2 horas al aire. Es mortal. 1 hora. 1 hora, 2, 3 preguntas. 1 hora obliga a que todos los medios manden a su gente estrella. Todos. 1 hora. ¿Por qué? Porque es el evento del día. No 2. No un auditorio. Es demasiado aire. Tienes que meter una grúa, cabrón. Un lugar mucho más cálido y un lugar limitado para que sea ese contacto directo. Lo saben hacer bien los gringos. Por eso, no para hacer. Si alguno tuviera alguna duda de que es una producción berraca, perdón. Lo Pero es. tienen derecho a pensar No, también. No, lo es. Hago tele hace 30 años. Sé cómo se hace la chingadera. O sea, tú... Sé cómo es una producción buena o una producción mala. Lo siento, lo siento. Si toco alguna vanidad, lo siento. El presidente de este país se merece una conferencia de prensa en serio, no un programa de entretenimiento de la barra matutina. ¿Perdón? Discúlpenme, si atento, perdón, si atento contra algo, perdón por querer algo digno para el presidente de este país, por el que también votamos varios de los que estamos aquí. Sí. Y no un programa que dé pena ajena, porque el gran quiebre de lo que pasó, lo vimos todos cuando llegó Jorge Ramos. Perdón, dije Jorge Ramos, puta, voy a ofender a alguien, perdón. Pero ahí fue el parteaguas. Es decir, esto es lo que debería ser. Esto es lo que debería ser todos los días. Tan importante como la pregunta, tan importante como la respuesta. Oye, ¿cuál es tu postura respecto a la gente que se sintió ofendida por lo de la mierda? ¿Cuál es tu postura respecto? ¿Cuál es tu postura respecto a la gente que considera que ni es producción, ni es teatralización y que la mañanera es un ejercicio que ha roto esquemas informativos tradicionales y que ha planteado una nueva forma de abundante comunicación de un presidente que está cambiando las cosas? Nadie está negando eso. Bueno, por eso. No, nadie está negando eso. O sea, por eso te digo que... Pero si la gente cree que recibe mierda... No. La gente que sigue este programa diario sabe que esto no se me ocurrió en 5 minutos. Bueno, esa es una consideración personal, lo cual es válida. Fueron días. Sí, bueno, son tus consideraciones. Pero son Julio, consideraciones. Julio, pero ¿qué tiene que ver? O sea, que haya gente que piense que es real y genuina y demás, pues no significa que tú no puedas expresar que no crees que lo es. Sí. Y a lo que voy es, ¿cuál es la posición de Broso con respecto a que haya gente que crea que es genuina? Pues seguramente que qué bueno que lo crean y que tienen libertad de pensamiento, pero no tienes que tener una posición sobre todo. La posición de Broso de Broso es muy clara. Él cree y dice que tiene fuentes de que no es una cuestión genuina. Que haya gente que lo crea, pues adelante. Es que él no está atacando. Él no está atacando a la gente que lo cree, yo creo que no es una cuestión de fe justamente, pero tú lo estás planteando, la pregunta que le hace a Broso es, ¿qué piensas de la gente que cree que es real y la que gente es genuino? Que se sintió molesta por considerar que le estaban vendiendo mierda? Pero acaba de decir que él no dijo que él está vendiendo. Yo desde luego quiero aclararle bien al público. Quiero aclararles que yo no metí este tema a Debatitlán. Cuando les ofrecimos los temas a los compañeros, desde luego que el tema del payaso Broso no estaba en la agenda. Ellos decidieron que se metiera. Está muy bien, porque desde luego no puede haber mejores voces para hablar de un tema, por muy pobre que pueda ser el tema de Broso. Evidentemente también les agradezco mucho el interés a todos. Afortunadamente puedo decirles también desde este micrófono que no he dado una sola entrevista a nadie. Y no voy a empezar hoy. A ver, ¿qué tan importante? O sea, perdón, no quiero que me entrevisten en mi programa. ¿Quieren deshacerme en el debate? Desháganme el debate. Yo no he dado una entrevista, me han llamado a 40, no he dado absolutamente ninguna, porque lo que tenía que decir, lo dije. Y no me desdigo. Está en el YouTube, está en el Twitter, está en el Facebook, está en el Instagram. Pero ¿qué tan importante será? No podíamos dejarlo pasar. ¿Qué tan importante será que llevas 3 días siendo trending topic? O sea, eso es un fenómeno. Quiere decir que sí es muy importante. Y yo quiero meter otro elemento. En una de las mañaneras de esta semana se levantó un señor y habló
de los periodistas chayoteados, eso sí. Sí. 1,000 millones de pesos repartidos entre periodistas, ¿no? El año pasado. Y el presidente volvió a posponer el momento de dar los nombres. Este es el ambiente enrarecido donde estamos, que a ti te pueden atacar porque dijiste mi o ma, pero hay una lista de 1,000 millones de pesos repartidos a periodistas que se rumora que ahí está, se rumora quiénes son. Se va a dar a conocer la semana que entra. Bueno, es que debe, El eso... Hay un proceso ya que va a tener resolución la semana No el que entra. presidente. Bueno, Eso no hay. Yo creo que hemos vivido, hay que reconocerlo, en una omerta en el periodismo mexicano. Es un pacto delictivo entre periodistas corruptos y autoridades corruptas y periodistas no corruptos que nos tenemos que callar la boca porque si no somos linchados por los periodistas corruptos que son muy poderosos. Y tenemos que romper esa omerta. ¿Quién tiene que romper esa omerta? La autoridad. ¿Cómo? Con realidades, tienen que sacar esa lista, y esa lista aún así será dudosa. ¿Por qué? Porque México tiene una gran experiencia en corrupción, ¿no? Entonces, lo que va a salir es publicidad a ciertos periodistas muy conocidos, y tendremos que hacer todo un análisis de cuánto de esa publicidad es publicidad y cuánto era chayote. Y tendremos que hablar también de un gobierno que paga por salir en revistas culturales, que paga por salir en revistas del corazón. La Comisión Federal de Electricidad paga por salir en revistas de literatura. Rarísimo. Estamos en un país rarísimo hasta que uno entra al meollo del asunto, que es decir, estamos en un país muy corrupto. ¿Cómo vamos a limpiar la casa? Con la verdad. Mira, ese camino que dices tú de la lista, pues como tengo el programa diario, tengo posibilidades de dar seguimiento diario a las cosas. Hace 10 días, Andrés Manuel dijo que él tenía los nombres de los columnistas que habían sido maiceados durante el sexenio pasado. De ahí la ironía, porque dijo, no voy a decir los nombres porque es de mal gusto. Exacto. ¿Cómo de mal gusto? Si alguien me lo pide, una institución me lo pide, yo doy la lista, pero no voy a decir los nombres de los columnistas maiceados. Varios. Dijimos, oye Andrés, ¿por qué ponerse en ese plan, casi como de perdonavidas, de yo sé quiénes son, puede ser uno, pueden ser tres o pueden ser todos los que tengo enfrente? Mejor nombres y pruebas. Bueno, afortunadamente, el INAI lo pidió. En menos de 10 días tiene que ser entregada la lista al INAI. Ahora que es irremediable que la lista va a ser entregada de esos columnistas maiceados del sexenio pasado, Andrés tuvo que matizar ayer para decir, oigan, no todo lo que sale en la lista es chayote. No todo lo que sale en la lista es compra de lealtades. Ojo, habrá algunos que sí, pero habrá otros que es compra de publicidad. Pero ya cuando es irremediable la información, entonces vienen los matices. Y ahora, como tú dices, tendrá que venir este trabajo de qué fue publicidad y qué fue compra de lealtad, ¿no? Pero yo creo que aquí el tema de fondo que va en horizontal por todo lo que hemos platicado esta mañana es la relación del periodismo y del pensamiento con el poder en México, que creo que históricamente ha sido mal entendida, porque venimos de una cultura en la cual el periodismo justamente juega en los bandos, generalmente, ¿no? Y el periodismo que no juega en los bandos, el espíritu crítico abierto y libre, es mal entendido, mal comprendido, porque justamente no se encuentra dentro de las dicotomías intelectuales que sobresalen en la población. Y hemos visto a lo largo de los últimos sexenios que hay un grupo siempre de periodistas cercanos al poder, de periodistas orgánicos, que están buscando proteger al poder y que actúan desde él, y que hay generalmente una voz crítica hacia eso.
Lo que es nuevo en este sexenio es que los que tradicionalmente habían sido voces críticas, muchos ahora se han vuelto exactamente lo contrario, se han vuelto orgánicos. Entonces habían adquirido una cierta legitimidad histórica por una voz crítica y de pronto te encuentras que se han vuelto de alguna forma voceros del poder en sus diferentes acepciones. A ver, ¿qué nombres? No, yo no quiero mencionar nombres porque nombres. Es de mal gusto. No es mi trabajo, no es mi trabajo hacerlo. Es una delicadeza. Seguimos en la nebulosa. No, Es pero, una pero, delicadeza. pero, Es una nebulosa a ver, donde vivimos. yo estoy Vivimos analizando. inmersos en el humo. Sí, eso no hay ninguna duda y esta semana nos los ha corroborado, pero yo estoy haciendo un análisis de lo que sucede en el mundo intelectual y en el mundo periodístico. No vengo aquí a acusar a nadie en particular. Pues no es acusar, es No, señalar. No, porque, No, no, porque precisar. además, perdón, porque todo mundo lo sabe. ¿Tendrás pruebas? Sí, pero además hay algo más importante de fondo, que es que el tema que está causando mucho problema es que yo creo que el rol del periodista, del analista y del intelectual es ser crítico ante el poder. El poder tiene demasiados instrumentos a su alcance para intentar empujar su propia fuerza. No necesita de nosotros, no necesita de las voces críticas. Justamente las voces críticas, las voces independientes son una minoría y tienen que luchar contra la gran fuerza y los grandes medios que tiene el poder a su alcance. Por eso nuestro trabajo es analizar y ser críticos. Se vale reconocer que el poder a veces puede acertar, pero la principal función que tenemos que tener es ser críticos. Y esto no establece que en nuestra privacidad, en nuestra intimidad, podamos votar por uno o por otro. Pero yo sí creo que se malentiende. El hecho de estar a favor o en contra de un político no debería ser algo que esté en juego en el mundo intelectual y en el mundo periodístico. A ver, pero lo que Emilio, debería estar en juego, donde me suena Sí. totalmente platónico lo que estás diciendo tú, utópico, es que los medios de Vengo de comunicación observador, querido tienen Juan. dueño. Tienen dueño. O son privados o son del Estado. Tienen dueño y esa es la realidad. Y las redes, por desgracia, las hemos destruido. Sabina, pero Entonces, tú escribes en varios medios y sales en varios medios. Exacto. ¿Alguna vez te han dicho qué decir? ¿sabes que sí? ¿Y Sí, te has- claro y- que y sí. has continuado en No, esos medios? Bueno, no, he dicho no lo digo. Y me han ofrecido... Ahí es me donde han- está me la han of- independencia. Mira, me han ofrecido $1,000,000 por una... Y no lo has hecho. Y no lo he sigues hecho. escribiendo y sigues publicando. No, Quiere decir que hay perdóname. independencia no, posible. Emilio, es donde se vuelve utópico tu discurso. He sido arrinconada. Todo el sexenio pasado, yo no recibí una sola posibilidad de entrevistar a un funcionario público. El PRI me tachó así. Sabina Berman, chas. Ahora eran bastante aburridos, ¿eh? No te perdiste. No trivialices. El poder central de este país me tachó de una lista porque no me presté a ser un medio cómodo. Porque le hice al candidato Peña Nieto una pregunta incómoda. Le dije, oiga, ¿y cuándo va a hacer usted justicia con Montiel? Ya se va del cargo y no ha hecho justicia. Y me dijo un crucigrama, ¿no? Pero Como te solía. mantuviste Y independiente. le dije, usted va a transferir esta falta de justicia al gobierno federal. Fui tachada durante 6 años. No, eso es muy grave. Es muy Emilio. grave, pero lo que Ahora, voy, nada más, esto es- déjame acabar, Julio, con una pregunta, Es Sabina. muy grave. Sabina, ¿en algún momento estoy con tú Sabina. te doblegaste a hacer ese poder? Miren, Pero yo- lo pagué. No, bueno, Lo pero lo que pagué. voy es, no es utópico porque tú eres un caso exactamente de que es posible. No, de pero que a pesar de lo ser pagan los rinconada, La periodistas. realidad No. del periodismo es una realidad tan complicada, tan cruzada, tan en un medio de corrupción y de entendimientos y de arreglos, que a mí me parece que ahí está el fondo de lo que podemos ver en esta ocasión. Estamos en presencia de un ejercicio informativo de la mañanera que con todos sus defectos, sus errores, sus imposturas inclusive que las hubiera, están generando un intento de cambiar la relación de dominio de periodistas y medios tradicionales que históricamente han dominado la manera de entrevistar y de acceder a la información presidencial, y en ese esfuerzo hay desde luego errores que pueden ser señalados, pero en el fondo, en la gran discusión es si ese segmento de gente que está apostando por un cambio, que ve ahí una fuente de suministro de información puntual y completa, merece un mayor respeto que simplemente mencionar que se trata de una preproducción, de un engaño, de una impostura, Pero tú asumes y que es mucho un menos, cambio todo bueno, el déjenme tiempo. nada más Ah, terminar, a mucho ver, menos que compañeros. se le pueda decir a ese público que se le puede vender mierda, así sea como una interpretación.
Pero mira, Broso, Julio. Es que no es cuestión solo de, como dijo Sabina, no es cuestión de trivializar. O sea, no es Julio. cuestión de decir se tienen pruebas, sino de probar que un hecho político... A ver, aquí hay una cosa que no ha cambiado, Julio, querido. No, Broso, pero es que no Julio, es... ¿nos permites tener una intervención? Sí, pues yo he Gracias. estado No, pero silencioso hasta ahora. No has estado silencioso. Estás en planteamiento de una entrevista con Broso, pero estamos hablando los cuatro. No hay cambio en el fondo. Es interesante la paradoja en la que estamos metidos, porque de un lado yo veo con claridad y coincido en que hay un intento, un esfuerzo, creo que sincero, del gobierno actual por cambiar prácticamente todo lo que venía de atrás. Hay una ruptura deliberada con el pasado, que obviamente pasa, entre otras muchas cosas, no todas acertadas, no todas por el camino correcto y algunas de ellas francamente equivocadas, pero pasa también por la forma en que se ha comunicado el presidente con la gente. Andrés Manuel López Obrador es un genio de la comunicación política, yo lo subrayo, me parece que por eso es el presidente de la República y por eso ha logrado crear este ambiente de cambio. Dicho esto y reconocido esto, que es uno de los rasgos centrales del poder actual, no podemos ignorar que sigue siendo el poder, que la esencia del gobierno sigue siendo la de gobernar. Pues no podría ser. No, mucho cuidado, porque hay una idea según la cual estamos en una especie de horizontalización entre el poder y el pueblo. Ese es el discurso del poderoso. Bienvenido ese discurso, porque cambia coordenadas que ya nos tenían hartos a todos. Bienvenido el discurso, pero no perdamos de vista que la voz que se emite desde esas mañaneras es la voz del poder. Y no perdamos de vista. No, a ver, déjame terminar la idea. Pero no, ¿de qué otra manera podría ser? Pues dímelo tú, porque cuando tú le pides a Broso que exhiba pruebas, que diga por qué se ha atrevido a poner en jaque, a criticar la forma en que se realizan las conferencias mañaneras. De Sabina. Termino. Hay una distorsión, querido Julio, entre quien ejerce la comunicación con independencia, con dignidad, y por eso estamos aquí los cuatro, y el poder. Pero eso no exime. Hay una diferencia, no son horizontales. Estoy de acuerdo en que puedas esto, no te gusta cómo se fraseó, pero no perdamos de vista nunca, porque nos vamos a equivocar. Que no perdamos de vista. No perdamos de vista que no hay horizontalidad, que ese es un discurso del poder que no podemos convalidar. El poder tiene mayor, el poder tiene más responsabilidad, tiene a todas luces ¿qué ejemplo que tienes ser de alguien manejado que no lo haya hecho así? De una manera distinta como se maneja un comunicador, Mauricio, por importante que sea el comunicador el que Mauricio, estamos ¿qué hablando? ejemplo tienes de un presidente que no ejerciera el poder Ninguno, de la manera que considere? Ninguno, lo que estoy diciendo es que tampoco. Bueno, por eso. ¿Y por que qué eso es lo que tú estás implicando. Hay un cambio, habría de ser la excepción? Hay una diferencia, ninguna excepción. Es lo pues mismo. Claro que el por lo tanto, hay que exigirle lo mismo al presidente actual que a los anteriores. Y plantársele frente al poder, igual que nos le plantamos frente a los anteriores. Creo que lo que está diciendo, sin duda. Creo que lo que está diciendo Mauricio. No, Julio, estamos hablando de un episodio específico. A ver, Julio, no de un cambio de actitud ni de nosotros, perfecto, ni de nadie. Disculpe, corte.